Buenas tardes, familias. Bienvenidas. Encantada de que estéis un jueves más con nosotros en nuestra cita telemática. Hoy vamos a abordar un tema que yo creo que nos viene muy bien a todos, que es el cuidado de las relaciones familiares. Sabemos que la familia pues, es el principal proveedor de apoyos y yo creo que en ocasiones es importante pararnos y reflexionar sobre cómo abordamos situaciones difíciles o situaciones de crisis que se puedan dar en la convivencia familiar. Además, hoy vamos también a conocer cómo manejarnos desde la calma y desde la afectividad. La pregunta es, ¿conseguiremos reducir los momentos de gritos y descontrol familiar? Y para contestar a esta pregunta, pues tenemos con nosotros a Chemi. Chemi Santamaría es psicólogo de la Fundación Lagungo, que es Centro de Orientación Familiar, y son especialistas en terapia e intervención familiar. Bienvenido, Chemi. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Tenemos la suerte de contar contigo y de que nos ayudes también a responder a esta pregunta. Pues sí, un placer poder estar acompañándoos en este ratito que vamos a tener aquí y bueno, pues espero también dar algunas pistas, ya sabemos que recetas no hay, pero sí pistas que sean sugerentes y al menos que nos hagan reflexionar conjuntamente. Eso es, ese es el objetivo. Pues Chemi, si te parece, comparto tu presentación y todo tuyo, Chemi. Estupendo. Bueno, pues como os decía, y yo creo que ya el título quiere ser sugerente con respecto a cuál es nuestro objetivo en esta sesión. Claves para unas relaciones afectuosas en la familia. Yo creo que hay una relación que es directa entre la calma y la afectividad, es decir, en la medida que nosotros estamos con más ansiedad, con más estrés, etcétera, eso afecta a nuestro modo de relacionarnos y afecta a la calidad de la relación. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que normalmente dice el refrán que donde hay confianza da asco y donde salen muchas veces nuestros malos humos y donde a veces cuando llegamos cansados de trabajar o de donde vengamos, pues sacamos también un poquito nuestra frustración, etcétera, pues es en casa, ¿no? Entonces, de ahí viene esta segunda parte de cómo reducir esos momentos de descontrol, de gritos, etcétera. Bueno, como soléis hacer, habrá un primer momento más expositivo por parte mío, intentará ser dinámico y sugerente, aunque, bueno, pues no va a dejar de ser una charla, y dejaremos el último cuartito de hora para preguntas y cuestiones que podáis tener, que seguro que son interesantes. Bueno, ¿cuál es el punto de partida? El punto de partida es entender que nosotros como padres y como madres pues somos hijos de nuestro tiempo y vivimos en una sociedad que nos afecta para bien y para mal, con algunas de las claves que están ahí. Y entonces yo creo que bueno, en este momento está aceptado por todo el mundo que vivimos en la sociedad de la prisa y de la impaciencia. De estos dos elementos yo creo que en general vamos bastante bien servidos. No hay más que ver cuando estamos en un semáforo en rojo y si se pone en verde y tardamos pues 3 segundos en arrancar, seguro que va a haber alguien desde atrás que nos recuerde que nos estamos retrasando. Pero ejemplos tan sencillos como enciendo mi ordenador y si le cuesta un poquito porque se ralentiza enseguida yo los golpecitos en la mesa, ¿no? O la sensación de, uy, qué lento va. Es decir, bueno, vivimos en una sociedad donde la prisa se ha instalado, hacemos muchas cosas a lo largo del día y nos encontramos en que como padres, como madres, pues vamos a la carrera. Y ese continuum que hay de salgo del trabajo, voy a casa, hago las compras, sé que no se me olvida hacer esto, oye, te mando un WhatsApp a ti para que hagas lo otro, que no se nos recoge el niño, vuelve. Bueno, pues yo creo que esto crea una sensación en nosotros como pues de cierta ansiedad, y una sensación de que parece que siempre vamos un poquito a la carrera, vamos contra el reloj y como os decía antes en la introducción, creo que este elemento afecta a nuestras relaciones. Bueno, como veis, en este punto de partida vamos a plantear algunas cuestiones que recogeremos más adelante, que nos van a servir para fundamentar propuestas que vamos a hacer
más adelante. Yo creo que es indudable también que esta pandemia pues, nos ha hecho estar más tiempo en casa. Ha sido mucho el tiempo que hemos pasado con nuestros hijos, con nuestra pareja, etcétera. Y bueno, y esto posiblemente ha tenido una doble cara, ¿no? Por un lado, evidentemente ha sido una oportunidad y los estudios más pues ha crecido, ha aumentado el número de actividades conjuntas que realizamos. Hemos jugado un montón a juegos de mesa, bueno, pues hemos visto juntos películas o hemos comido y cenado todos los días juntos, cosas que normalmente no podemos hacer. Pero también es verdad que han aumentado los conflictos. ¿Por qué? Porque en la medida que hay convivencia, hay conflicto, ¿no? Y este sería un primer subrayado a hacer. Es decir, el conflicto en principio no es algo bueno ni malo, sino que es algo que, bueno, acontece allí donde hay personas. La cuestión es cómo gestionamos y cómo resolvemos el conflicto. Por lo tanto, es normal que en las familias haya conflicto. De hecho, es la forma que tienen nuestros hijos de aprender a resolver, ¿no? Podríamos decir que la familia en ese sentido es como el laboratorio, es el laboratorio en el que de una manera natural en el día a día nuestros hijos son testigos de lujo, vamos a decirlo así, de cómo vamos solventando las dificultades que nos van apareciendo. Por lo tanto, ciertamente a nadie nos gusta el conflicto porque tiene una parte desagradable y que nos genera mala sensación, pero a mí sí me gustaría mostrar esta otra cara de la moneda en la que el conflicto puede ser una oportunidad pues para desarrollar competencias de resolución, de resolver las cosas desde el diálogo, de buscar soluciones conjuntamente, de ser creativos a veces para y esto que no nos sale por dónde vamos. De tal modo que esa frase que yo recojo ahí abajo y que yo creo que es un poquito provocativa, porque es verdad que lo que pasa es importante, ciertamente, no lo podemos negar, ¿no? Pero desde la psicología vamos a decir que no ponemos el foco en lo que pasa, sino en cómo vivo y cómo respondo ante lo que pasa. Y aquí es donde todos los factores personales entran en juego, es decir, en lo que pasa normalmente a veces no podemos incidir, no sé, tenemos de repente se nos ha estropeado la televisión y hoy por la noche que estábamos encantados porque íbamos a ver un partido de fútbol o una película, pues ya no la vamos a ver. La cuestión, y esto no depende de mí. Lo que sí depende de mí es cómo gestiono esto y cómo busco soluciones o cómo planteo alternativas o cómo. Por lo tanto, aquí ponemos el subrayado en cómo vivo y cómo respondo ante lo que pasa. Y aquí cada persona somos un mundo, es decir, hay un elemento de subjetividad. Vamos a poner un ejemplo. Partido de fútbol, Athletic de Bilbao, Real Sociedad. Entonces, bueno, pues es el mismo partido, los mismos jugadores, el mismo balón y el mismo árbitro. Acaba el partido, preguntamos a los aficionados del Athletic y nos dicen, bueno, esto ha sido un robo porque el árbitro estaba comprado y iba con ellos. Por otro lado, preguntamos a los aficionados de la Real Sociedad y nos dicen, vaya vergüenza, cada vez que venimos a San Mamés nos engañan. Mismo hecho, distintas interpretaciones, distintas vivencias. Vamos a poner aquí el subrayado. En ese sentido, el foco que yo voy a plantear en esta charla no está en vuestros hijos, normalmente nos focalizamos en ellos, en que cambien conductas, y está bien, tiene que ser, ¿no? Nos tenemos que preocupar por su proceso. Os propongo que pongamos el foco en nosotros, ¿sí? En nosotros como padres y como madres. ¿Sí? El cómo hago y desde dónde hago. ¿Sí? Ahí es donde nos vamos a centrar. ¿Por qué? Porque a veces acabamos yendo donde no queremos ir. Yo antes os decía cómo desde el estrés, desde el conflicto y desde la ansiedad surgen en nosotros algunos mecanismos reactivos. Luego vamos a explicar un poquito mejor en qué consiste esto de la reactividad, ¿no? Pero es esa respuesta instintiva que damos que nos sale, no la pensamos, en la que decimos o hacemos algo sin pensar, normalmente luego nos lleva un poquito a sentirnos mal porque pues no hemos reaccionado del modo más adecuado, porque la respuesta instintiva es muy animal, instintiva. Incluso es una respuesta en la que nuestro lenguaje a veces se vuelve agresivo y que a veces puede generar discusiones en la propia pareja. Pues porque mi pareja me ha visto cómo he reaccionado ante algo que ha pasado con mi hijo y evidentemente yo no he sido muy adecuado y a ella no le ha parecido bien. Y entonces entre nosotros se genera esta discusión. Por lo tanto, como os decía, ponemos el foco en nosotros y ponemos el objetivo de cómo podemos reducir
todas estas conductas tan instintivas, tan impulsivas, fruto también del cómo vamos, y es que vamos rápido, pero que nos llevan a hacer algo o nos llevan a un sitio que es donde no queremos ir. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer? Como nos planteaba Emma anteriormente. Antes de entrar a esta cuestión de los momentos de conflicto y de las reacciones, a mí sí me gustaría detenerme un momento en la importancia del habla. Es decir, qué importante es el habla en el contexto familiar. Qué importante es que nosotros como padres, como madres, reflexionamos sobre cómo es mi habla. ¿Cómo me dirijo yo a mi hijo o a mi hija? ¿O cómo me dirijo yo a mi pareja o a alguna otra persona que haya en casa? ¿Cómo son mis palabras? Porque hay palabras que son hirientes, hay palabras que son llenas de ternura, hay palabras que son cercanas. ¿Cómo es mi tono? Hay tonos neutros, hay tonos de enfado, hay tonos agresivos, hay tonos amorosos. Podemos poner el foco en nosotros, como yo os decía antes, y empezar a tomar conciencia de qué pasa en mí. Claro, me diréis, bueno, depende del momento y depende de la situación. Y aquí es donde viene el reto, ¿verdad? Evidentemente, cuando estamos en una actividad a gusto, todos contentos, tranquilos, pues mi tono es mucho más cercano, es mucho más sereno. Y en los momentos más complicados, pues mi tono va cambiando, mis palabras cambian, etcétera. Lo que yo os propongo es que vayamos caminando hacia un habla consciente, es decir, por medio del habla construimos nuestras relaciones. Por medio del habla, claro, el habla parece que no se ve, pero tiene una función muy importante. Por medio del habla yo llego a la otra persona, yo incido mi mensaje llega a mi interlocutor, en este caso a nuestros hijos, nuestra pareja, y por tanto, en función de cómo sea mi habla, yo construyo un tipo de relaciones u otro tipo de relaciones, ¿no? Cuando a veces tenemos que atender a alguna familia en nuestro centro, a veces vienen con alguien, con una hija o con un hijo adolescente ya, con 16, 17, ¿no? Y nos cuentan pues, los problemas que tienen, como la relación es muy distante, como, claro, nosotros empezamos a mirar como hacia atrás, ¿no? Y la pregunta es, ¿y esto desde cuándo? Y los propios padres reconocen, dicen, bueno, ya desde pequeñito, ¿no? Pues nos gritábamos o nos tal, ¿no? Es decir, las relaciones es algo que se va construyendo día a día, minuto a minuto. Y en nuestras relaciones, nuestro gran instrumento es el habla. Por lo tanto, fijaros qué, eh, qué poder podemos tener de llegar a nuestros hijos, de acompañarles en su día a día, a través de nuestro lenguaje. Y por eso a mí me gustaría que reflexionásemos sobre cinco declaraciones básicas que tienen que estar en nuestro lenguaje y de hecho están, pero lo que yo propongo es que cada uno podamos pensar, ¿no? En qué medida esto está presente en mi día a día, cuando yo hablo, en mi familia, en qué medida quizá no está presente y yo pueda, mm, bueno, pues hacerlo más habitual. De tal manera que las dos primeras declaraciones van unidas, son como las dos caras de una misma moneda. Es decir, la primera declaración es sí. Hay algunas familias que cuando el hijo les dice o la hija les dice, es que me gustaría ir a una fiesta, es que quisiera comprarme, es que parece que la respuesta es no. No, puedo, no. Y aquí, ¿no? Nos encontramos con un habla donde hay dificultad en decir sí. Decir sí significa para nosotros, como padres y como madres, estar abierto a lo que nuestro hijo nos trae. Evidentemente, esto que hablo de hijos también se puede aplicar a la pareja. Porque el sí es dejar espacio al otro, ¿no? Es estar abierto a su propuesta y de alguna manera adaptarnos a esta idea que nos van a plantear, a, evidentemente nuestros hijos en la medida que van creciendo, pues van teniendo unos retos, ¿no? Con respecto a su capacidad de autonomía, de independencia, ¿no? Cada uno a su ritmo, etcétera. Y ahí, ¿no? En esas etapas, seguro que muchas veces en la propia pareja hemos discutido, ¿no? Porque quizá pues uno de los dos veía que sí y el otro todavía no lo veía tan claro, pero quizá es pronto porque no va a ser capaz, porque quizá luego se va a perder, porque si le pasa esto, pero de alguna manera tenemos que ser una familia donde el sí tenga lugar, donde estemos abiertos a propuestas que vienen de nuestros hijos o que vienen de fuera. Hay una invitación a una charla y digo, sí, me apunto, eso es un sí. Entonces, el sí es apertura.
El sí es apertura. Y la apertura es muy importante. El sí es adaptación y flexibilidad. Pero yo os decía que la segunda declaración es como la otra cara de la moneda, el no. Qué importante es también saber decir que no en nuestra casa, ¿no? Qué importantes son los límites en la educación y crianza de nuestros hijos. Los niños necesitan límites y cuando no hay límites, de alguna manera es como que les falta estructura. ¿Qué pasaría si nuestra casa no tuviese paredes? O si las paredes fuesen móviles. ¿Qué quiere decir esto? Pues que un día la pared llega hasta aquí y otro día llega hasta allí. Y algo de esto a veces también nos puede pasar con los límites en casa, que un día decimos sí a algo que el día anterior hemos dicho no y que pasado mañana vamos a volver a decir que no. Y entonces es como si nuestra casa tuviese paredes que se mueven, de tal manera que tener límites claros nos ayuda a todos a saber dónde vivimos, cuál es el marco de convivencia, qué cosas podemos hacer, qué es lo que no está bien. Ahora bien, como decía antes, no puede ser una casa en la que solo vivamos en el no, ¿no? Por lo tanto, qué interesante es que cada una pueda reflexionar cómo está el sí en mi lenguaje, en mi habla, cómo está el no. Esto mismo no lo podemos llevar al aula. No sé si algunos seréis docentes, yo soy docente también. Entonces, tan importante es que el profesor sea flexible a lo que va aconteciendo en el aula, a propuestas que surgen, a algo que traen los alumnos y sepa decir sí, como que sepa decir no y marcar límites, ¿no? Haciendo un caos. Y en ese sentido, los adultos de la familia somos nosotros, el padre y la madre, y por lo tanto, pues somos los responsables, ¿no? De que estas dos declaraciones vayan de la mano. Vamos con la tercera. La tercera declaración hace referencia a gracias, pero no gracias dicha de una manera ritual y mecánica, como por todo decimos gracias, gracias, gracias. Gracias como una palabra sentida, que expresa algo que yo estoy sintiendo ahora y que yo te lo transmito a ti. ¿Cuántas cosas tenemos en nuestra vida y en nuestra familia para dar gracias? Dar gracias a nuestra pareja, dar gracias a nuestros padres, dar gracias a nuestros hijos. ¿No? ¿Cuántas cosas? ¿No? Yo soy lo que soy gracias a tanta gente y a tantas instituciones y a tantas oportunidades y a tantos encuentros y ahí, ¿no? En mi proceso de crecimiento, pues la familia ocupa un lugar nuclear. Por lo tanto, ¿cuántas veces nos damos gracias en casa? Aquí no nos vamos a quedar solo con la palabrita, hay muchas maneras de darnos gracias. No solo diciendo la palabra gracias, que también, sino puede haber muchos gestos, puede haber otro tipo de expresiones, cuánto te agradezco, es que ricasco, hay muchas maneras y muchos estilos. La siguiente declaración tiene que ver con nuestra experiencia a veces de no hacer las cosas bien y de equivocarnos. Nosotros también nos equivocamos, yo me equivoco, ¿no? Y entonces cuando nos equivocamos, ser capaz de explicitar y disculparnos y decir perdona, ¿no? De alguna manera, esta imagen del padre o la madre que estaban ahí, ¿no? Quizá hace muchos años en el modelo que había de familia, que o incluso el profesor, o no, parecían que eran personas que estaban como ahí en un pedestal y eran los que no se equivocaban, ¿no? Bueno, pues quizá eh, las personas nos equivocamos y que nuestros hijos descubran esta parte también de humildad en nosotros o nuestra pareja, etcétera, esto nos humaniza y por lo tanto ser capaz de decir, oye, disculpa, oye, perdona, pensé que, pero no me di cuenta. Yo creo que esto nos acerca a las personas. Por lo tanto, la invitación sería pensar en qué medida esta declaración de disculpa está presente en mi habla en casa, en mi día a día. Y la última declaración quizá es la más profunda, tiene que ver con la esencia de la familia, ¿no? Es decir, si hay algo que nos une en la familia es un lazo de amor, y entonces esto es importante que lo expresemos. Es decir, a esto tenemos que ponerle nombre, ¿sí? Y poder decir, pues, cuánto te quiero, cuánto te aprecio, cuánto te estimo. Yo me acuerdo que estábamos era una sesión de terapia de pareja con una pareja que tenía dificultades y no estábamos ahí trabajando. Y entonces yo hice una pregunta que inicialmente era inocente. ¿Cuándo ha sido la última vez que ella te ha dicho o que él te ha dicho que te quiere, ¿no? Perdón, la pregunta fue, ¿cuándo ha sido la última vez que le has dicho a tu pareja que la quieres?
Entonces uno de ellos me dijo, bueno, no se lo he dicho, pero ya lo sabe, ¿no? Y entonces yo miré a la otra persona, es decir, el lenguaje crea realidad, ¿eh? El lenguaje crea realidad, por lo tanto, nos ayuda a expresar eso que está ahí, pero que si no lo expresamos, quizá no tomemos conciencia de que está. Por eso me he detenido en este primer momento en estas 5 declaraciones básicas y esa invitación a que cada una pueda reflexionar cómo estas declaraciones están en mi día a día. Bueno, avanzamos, porque si no, nos va a ir el tiempo. Eh, yo os decía en el punto de partida, ¿qué pasa en nuestro día a día? Que tenemos tantos estímulos alrededor, estamos tan infoxicados con tanta información, teléfono móvil, televisión, las compras, el trabajo, el otro, que nos cuesta mirar hacia adentro, ¿eh? Nos cuesta mirar hacia adentro. Y hay una ley de la atención que dice que allá donde no miro, es como si esa realidad no existiese, ¿eh? Yo creo que en ese sentido esta imagen es muy gráfica. Bueno, en ese sentido vamos a ver un vídeo, ¿eh? Es un vídeo que es interactivo, es decir, os va a pedir que hagáis una pequeña tarea, ¿eh? El vídeo, bueno, es muy cortito, está en inglés, pero está subtitulado, por lo tanto lo vamos a ir leyendo. Son 2 equipos de baloncesto, ¿eh? Ahí está, vamos viendo. ¿Cuántos pases hace el equipo de blanco? Vamos allá. Bueno, yo ahora si estuviésemos os preguntaría cuántos pases han hecho, ¿vale? No hace falta que lo pongáis en el chat ni nada, ¿eh? Y ahora vamos a continuar, ¿eh? Vamos a continuar viendo el vídeo. La respuesta es 13. Pero, ¿vieron al hombre vestido de oso? ¿Vale? Ahora rebobinamos y vamos a volver a ver el vídeo. No hace falta contar pases, simplemente observamos. Fijaros ese oso que aparece ahí, que os saluda y que tranquilamente se despide y sale de la escena. Bueno, es fácil perderse algo que no estamos mirando. Muy bien. Bueno, volvemos a nuestra presentación. ¿Y por qué hemos visto este vídeo? Porque, ¿qué es lo que nos ocurre normalmente? Que nuestra atención es como una linterna. Es decir, nuestra atención está enfocada hacia el exterior, lógicamente, porque nuestros hijos nos demandan, tenemos que hacer cosas, tenemos un chat en el móvil, pero aquí dentro de nuestro interior pasan muchas cosas. Aquí pasan cosas. Y si la linterna de la atención no la llevamos hacia adentro, no podemos percibir qué es lo que pasa en nuestro interior. Evidentemente hay momentos que lo que acontece aquí dentro es tan evidente que aunque no lo escuchemos, ello solo se manifiesta. Yo estoy muy nervioso, no hace falta que yo enfoque la linterna de la atención hacia adentro, ¿verdad? Porque ya me voy a dar cuenta que tengo aquí un nudo en el estómago, porque he tenido una discusión, etcétera. Pero muchas otras veces lo que acontece aquí dentro es mucho más sutil. Y si yo no soy capaz de llevar esta linterna de la atención hacia adentro, me pasa como nos ha pasado con el vídeo. Estamos contando pases, estamos muy atentos a lo de fuera y no nos damos cuenta de lo de dentro. Por eso, para poder gestionar y para poder reducir nuestro nivel reactivo, lo que yo os propongo es que llevemos la linterna de la atención hacia adentro. Vamos a ver qué pasa aquí cuando algo en mi casa no es como yo esperaba, o alguien se ha equivocado, o algún hijo ha hecho algo que no debería hacer. Porque vamos a ver 2 modelos de respuesta. ¿Reaccionas o respondes? Las palabras que aparecen ahí quizás sean un poquito extrañas, pero las vamos a explicar porque es una manera de mostrar desde la biología cómo estamos preparados para reaccionar instintivamente. Fijaros, vemos a la izquierda que pone estímulo, una situación en nuestra casa. Yo entro al cuarto de mi hijo, de mi hija, y tiene todo tirado, no ha recogido absolutamente nada. Ahí la información, cuando yo veo eso, abro la puerta y veo ese cuarto, y yo llevo todo el sábado por la mañana limpiando el resto de la casa, y ya le he dicho varias veces que él tiene que limpiar solo esa parte, es como que se activa un circuito interno, que del tálamo va a la amígdala. ¿Qué quiere decir la amígdala? Es la parte emocional que tenemos las personas.
¿qué es lo que pasa? Que las personas estamos preparadas y ahí se activa ese circuito en rojo que se pone que se llama vía rápida, porque estamos preparados para que cuando sintamos que hay una situación de amenaza, nuestro cuerpo se active sin pensar. Vamos a un ejemplo. Hace miles de años, si había una persona en medio del bosque y sentía miedo y no salía corriendo, quizá venía un oso y se lo comía. Es decir, mi cuerpo está preparado, o si yo voy a pasar un paso de peatones y estoy tranquilo, pero percibo que el coche que se acerca no va a parar, mi cuerpo está preparado para que en el momento que detecto peligro, instintivamente echo a correr. Es un mecanismo muy adaptativo, es muy adecuado. Es decir, yo en el paso de peatones no me puedo parar a pensar, bueno, vamos a ver la distancia que hay del coche, si aplico esta fórmula, ¿cuánto va a tardar en parar? No, de alguna manera mi cabeza se anula y la parte emocional se activa y mi cuerpo reacciona. Este mecanismo es muy adaptativo para situaciones como las que yo he descrito. Un paso de peatones, o siento que hay un peligro inminente donde mi integridad física corre peligro. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Hay muchas situaciones del día a día, y sobre todo cuando vamos un poquito rápido, con ese puntito de ansiedad que decíamos antes, que aunque mi integridad física no corre peligro, yo interpreto como una situación amenazante, evidentemente no tiene nada que ver, ya lo sabemos todos, un coche que no se va a detener a el cuarto de nuestro hijo que no está recogido. Pero, curiosamente, en mí se activa este sistema, esta vía rápida, que me lleva a reaccionar sin pensar. Eso sería la reacción, es una respuesta instintiva, es una respuesta animal, es como el perro que tiene hambre, que le echas comida, ¿qué hace? Come, ¿no? Estímulo, respuesta. A mí me pasa igual. Entonces entro al cuarto de mi hijo y me pongo a gritar como un energúmeno. Porque te lo he dicho un montón de veces, porque parece mentira, porque... Vale. Quizá luego si paro diga, bueno, la verdad que le llevo chillando 3 años, no ha servido de mucho, quizá debería pensar otras alternativas, quizá, pero lo que me sale es eso, se activa esta vía rápida, es la vía reactiva. ¿Qué queremos hacer? Dar un pasito atrás y decir, si yo soy capaz de interrumpir este mecanismo, que además es un mecanismo instintivo y por lo tanto es todo seguido. Si yo soy capaz de interrumpir, y interrumpir puede ser, respiro 2 veces antes de cuando abro la puerta, antes de hablar, eh, o le digo, voy a venir en un ratito y voy a hablar contigo. Si soy capaz de romper este circuito que es reactivo, que es esta vía rápida, dejo que mi parte cerebral se active también. Y por lo tanto yo puedo evaluar que ante una situación que no es adecuada en casa, yo puedo elegir qué respuesta voy a dar, no solo la que me salga, porque en la respuesta reactiva yo no elijo, es lo que me sale. Y me doy cuenta que rompo esa respuesta y digo, pero el cuarto está desordenado, vale. ¿Qué posibilidades tengo yo? Puedo chillarle, evidentemente, quizá al final elija chillarle, pero lo habré elegido conscientemente, no habré sido porque me sale. Puedo decidir hablar luego con él, puedo decidir que hasta que no lo recoge no está de la habitación. Es decir, puedo decidir cómo le hablo, en qué tono y qué conducta voy a tener. Por lo tanto, la respuesta que yo doy a esa situación es mucho más consciente. La experiencia nos dice además que este modelo de respuesta, esta vía lenta, la capacidad de responder conscientemente, es mucho más eficaz, porque yo soy capaz de preguntarme, ¿qué puedo hacer para ayudar a mi hijo o a mi hija a que cumpla esto, para que haga esto o para que deje de hacer esto otro? ¿Qué pasa además? Que en la medida que nos acostumbramos a reaccionar en esta vía rápida, es como que nos sale más fácilmente. Es decir, y esto se ha mostrado en el cerebro, cuando yo me acostumbro a dar una misma respuesta, cada vez me cuesta menos que esa respuesta me salga. Os pongo un ejemplo. El cuarto desordenado. Entro y el cuarto está desordenado y yo me enfado y grito. El día siguiente voy y ya al abrir la puerta ya voy pensando, vamos a ver cómo está esto. Abro y según lo veo desordenado grito. El día siguiente ya, antes de abrir la puerta, estoy diciendo, bueno, este me va a oír porque estoy seguro que, es decir, se crea como un precondicionamiento en mí que ya me lleva a reaccionar así. Evidentemente, si yo reacciono, la reacción siempre es defensiva, siempre es desde el enfado, desde el grito.
¿Qué provoca en mis hijos esto? Pues que ellos también se pongan a la defensiva y que ellos también reaccionen conmigo. Y ahí es donde entramos en estas peleas que a veces tenemos, las que nos gritamos o nos acabamos diciendo cosas que no nos queremos decir. Si ante una situación que no está bien, etcétera. Claro, me vais a decir, es que esto cuesta. Pues sí, mucho. Y a mí el primero. Y a mí el primero. Pero si ante una situación que ya las tengo identificadas, a mí me cuesta, yo soy capaz de romper esta vía reactiva y poder dar otro tipo de respuesta. Ojo, no se trata de buenismo. Aquí, si hay que corregir cosas, hay que corregir. O si hay consecuencias, hay consecuencias. O si tienen que ser palabras serias, son palabras serias. Pero serán conscientemente. Y la pregunta que yo me haré es, ¿qué es lo que va a ayudar a que mi hijo cambie? O a que mi hija deje de hacer esto. Por lo tanto, yo me sitúo en cómo yo puedo ayudarme a cambiar esto. Y yo me relaciono desde esta perspectiva educativa y no desde esta perspectiva de enfado. Evidentemente, en las personas esto nos pasa. Esto no es ni bueno ni malo, que seamos reactivos. Es así. Ahora bien, yo creo que desde bueno, un poquito desde el trabajo, desde la reflexión, podemos ir reduciendo nuestro número de respuestas reactivas y entrando en otro modo de relación, de tal modo que nuestros hijos ven ¿eh? que la forma adecuada no es desde el grito, no es desde el, sino desde otro lado. ¿Eso quiere decir que entonces siempre va a ser así? No, porque nuestro equipaje, ¿no? Estamos equipados para saltar, pero quizá cada vez va a ir teniendo menos espacio en nuestro día a día y vamos a entrar en otro tipo de relaciones. No cuando estamos bien, ahí no hay problema, sino cuando surge un conflicto. Como un ejemplo, yo tengo 3 hijos. Los 2 mayores son 2 chicos que, bueno, ya son más mayores, ¿verdad? Pero han sido muy buenos comedores. Yo, el chiste que hacíamos en la cuadrilla era el de tiro un filete, echo un filete al aire y nunca toca suelo. Bueno, excelentes comedores. Llegó la pequeña. Y la pequeña, pues no come. Y entonces empieza a dar vueltas a la comida y hace montañitas y esconde la comida como en una esquina del plato. ¿Y qué pasa? ¿Qué nos pasa a nosotros? Que nos es fácil entrar en este modo reactivo y que ya prácticamente antes de sentarnos ya le estemos reprochando de es que ya estás, bueno, y aquí estaba nuestro reto, ¿no? El identificar estas situaciones y decir, bueno, vamos a ver cómo vamos desde otro lado para que todas las comidas no se conviertan en un infierno, porque de alguna manera hubo un momento en el que el ritmo al que ella comía o su manera de comer estaba influyendo en un momento central en nuestra familia, que era la comida que hacemos todos juntos, o la cena. Y fijaros, todos los días comer, todos los días cenar, significaba todos los días enfadados. Esto no puede ser, tenemos que darle una vuelta. Y entonces, esto hizo que nos tuviésemos que parar, nos sentásemos y pensásemos, ¿cómo hacemos? Pero ¿cómo desactivamos esto? Porque es que ya no salía automáticamente. Bueno, seguimos un poquito más, si os parece. Seguro que van surgiendo por ahí cosas en la cabeza. Eh, Vamos a ver este cuadro, porque este cuadro también tiene que ver un poquito en el cómo estamos nosotros. En este cuadro cruzamos 2 factores que son muy importantes. Hay un factor que nosotros vamos a llamar energía-cansancio, es esa raya en vertical que aparece ahí y que tiene que ver con cuestiones biológicas. Es decir, en cómo estamos nosotros, en cómo nos encontramos en nuestro día a día, influyen elementos biológicos, es decir, no es lo mismo que hayamos comido a que tengamos anemia. No es lo mismo que hayamos dormido bien a que yo haya dormido 2 horas. No es lo mismo que yo venga muy cansado de trabajar a que pues, hoy haya sido un día tranquilo. Son cuestiones biológicas que nos afectan a cómo estamos. Pero claro, si yo llego muy cansado, si yo no he dormido, voy a ser mucho más reactivo. Y esto lo vamos a cruzar con el otro eje, que es el horizontal. Ahí veis calma, tensión. Y esto tiene que ver con una variable psicológica, es decir, cómo vivo yo las cosas, no lo biológico, que tiene que ver con las hormonas, con el sueño, con la alimentación, sino lo psicológico, es decir, cómo vivo yo. Cada uno vivimos distinto las cosas. De tal manera que hay cosas que vivimos con mucha tensión y otras pues con más calma. Si cruzamos estos dos factores, tenemos este cuadrante. Entonces vamos a ir a la parte superior de la derecha, donde pone energía-tensión. Este es el cuadrante
por el que transitamos pues las personas en Occidente, fundamentalmente, ¿no? Es decir, tenemos que hacer muchas cosas, tenemos que tener mucha energía, hay que trabajar, hay que responder, en casa hay que hacer y hay que hacer y hay que llevar a las extraescolares, y hay que venir y hay que lavar, etcétera, pero como de alguna manera vamos acumulando actividades y vamos rápido y vamos como en multitarea es hacer muchas cosas a la vez, es como que nos vamos cada vez más a la derecha en el nivel de tensión. Y en la medida que yo aumento mi nivel de tensión, soy mucho más reactivo. ¿eh? Por lo tanto, yo voy acelerado en mi día a día y llego a casa y ese acelere continúa ahí. De hecho, vamos a ir a la parte de abajo del cuadrante donde pone tensión, cansancio. Cuando yo llego a casa, yo estoy cansado porque llevo todo el día haciendo cosas, haya trabajado fuera de casa o haya trabajado dentro de casa, pero llega el momento ya de la tarde-noche, estamos todos en casa y yo estoy cansado, pero es como que, como llevo todo el día eh, con ese acelere, es como que mi cuerpo se ha quedado enganchado a la tensión. Porque nuestro cuerpo no es el interruptor de la luz que yo enciendo y apago. Nuestro cuerpo, claro, si yo vivo a una determinada velocidad, es como que eso se me queda enganchado. De tal manera que la noche, el tiempo de descanso, no es un tiempo de recuperación. Y entonces estoy dándole vueltas a ese mismo problema. En vez de ver la tele, estoy pensando en lo de mañana. Y la sensación de que incluso me cuesta dormir y que al día siguiente me levanto y parece que estoy cansado. ¿Por qué? Porque mi tiempo de descanso no ha sido un tiempo de recuperación. Vamos a la parte izquierda, superior del cuadrante, donde veis que pone energía calma. Es decir, y esta es mi propuesta, y es nuestro reto también, el vuestro y el mío. Yo tengo que vivir mi día a día con energía porque tengo que responder a todas las tareas que tengo que hacer, pero tengo que cuidarme para no irme muy a la derecha en el nivel de tensión e ir viviendo con cierta calma. Porque si vivo con cierta calma voy a ser menos reactivo. Si voy a ser menos reactivo, mis relaciones van a ser más afectuosas. Y además, si esto es así, por la tarde-noche, cuando ya sea el momento ya de ir bajando la actividad, yo estaré cansado por la actividad del día, pero estaré en cierta calma. Y de ese modo el tiempo de descanso es un tiempo de recuperación, es decir, yo al día siguiente voy a encontrarme otra vez con fuerzas y con ánimo para retomar todas mis actividades. El tiempo de descanso, dormiré mejor y al día siguiente mi humor será distinto. Bueno, vamos un poquito ya, vale, nos quedan unos minutitos, luego, si queréis, si hay algo que no se entiende de este cuadrante, lo podemos dialogar. ¿Qué es lo que pasa si yo en el cuadrante de la derecha, en energía, tensión, mantengo esto mucho en el tiempo? Pues que acabo cayendo en un cuadro de estrés. ¿Qué es un cuadro de estrés? Dicho de una manera sencilla. Es como si yo voy a correr una maratón, que son 42 kilómetros, y salgo a todo lo que da mi cuerpo. Pues, ¿qué va a pasar? Que mi cuerpo va a empezar a mandarme mensajes, vas demasiado rápido, no estoy preparado para ir a esta velocidad. Entonces yo puedo hacer dos cosas, puedo escuchar los mensajes que me da mi cuerpo, será mucha sudoración, será pulsaciones muy altas, será fatiga en las piernas, o puedo seguir. Entonces, bueno, pues a veces nuestro cuerpo nos manda pequeños mensajes de que vamos rápidos, pero bueno, pues no somos capaces de parar. Si yo prolongo esto en el tiempo, llegará un momento que mi cuerpo deje de funcionar, ¿no? Entonces parará. Yo seguiré corriendo y diré hasta aquí, ya no puedo más. Y esto a veces es lo que nos pasa cuando un cuadro de estrés, de ansiedad, etcétera, ¿no? Yo me he ido demasiado hacia el cuadro de la derecha en el nivel de tensión. Bueno, eh, vale, disculpad. Por lo tanto, ¿qué es lo que os propongo? ¿Qué es lo que os propongo para poder mantenernos en este lado de la izquierda del cuadrante, para ser menos reactivos, para tener unas relaciones, para estar nosotros bien? Yo no estoy bien, ¿no? ¿Cómo me voy a relacionar bien con el de alrededor? Muchas veces, antes os ponía una pareja, muchas veces cuando en una pareja hay conflictos, no solo tiene que ver con que yo esté mal con la otra persona, sino que yo estoy mal conmigo mismo. Y entonces, si yo estoy mal conmigo mismo, ¿cómo voy a poder estar bien con los demás? Vamos a cuidarnos, ¿no? Vamos a poner el foco en nosotros también un poquito. ¿Para qué? Para poder acompañar y cuidar a nuestro. Por lo tanto, unas claves que pueden ser sugerentes, ya veis, no recetas mágicas no hay, pero sí algunas pistas. Estas son algunas, puede haber muchas más, por supuesto.
Respiración consciente, poder parar de vez en cuando, respirar. Cuando estamos con ansiedad, uno de los síntomas es que nuestra respiración se hace superficial, es como una respiración de perro. Como si tuviésemos como un tapón aquí en el esternón, que nos cuesta inspirar. Bueno, pues respirar consciente y así desactivamos esos circuitos rápidos, esa respuesta instintiva. Hacer las cosas de una en una, no a la multitarea. Multitarea quiere decir, estoy haciendo varias cosas a la vez. Seguro que os suena. Yo estoy preparando la cena, viene mi hijo para que le ayude con los deberes, viene el mediano para que le ayude con preparar la bolsa de fútbol, la pequeña me dice, y las sensaciones de dispersión. Estoy a muchas cosas y no estoy a ninguna. Bueno, en la medida que vamos haciendo las cosas de una en una, estamos más centrados. Hay veces que la vida nos trae la multitarea, pero otras veces la buscamos nosotros, porque estamos hablando y estamos con el móvil, estamos comiendo y estoy haciendo no sé qué. Entonces, reducir multitarea. Pequeños rituales para tomar conciencia del día que comienza o que acaba, ¿no? De parar, yo hablaba de respirar, de ver un poquito cómo acaba el día. Control de pensamientos que me invaden, pensamientos que son muy invasivos y que, bueno, a veces me llevan también a lugares donde no quiero ir. Poder autoobservarme qué pasa con mis pensamientos, mis emociones. ¿Qué pasa hoy? ¿Cómo vuelvo hoy a casa? ¿Qué viene en mi cabeza cuando voy a entrar por casa? Bueno, algo tan sencillo como andar más despacio, es ir un poquito más despacio por casa, a veces por los pasillos vamos un poco a la carrera. Pequeños descansos, soltar en momentos de tensión, porque la tensión es corporal también y a veces estamos y decimos, esta contractura que tengo aquí, ¿no? Pero claro, la contractura viene de atrás, que yo sin darme cuenta me había tensado, ¿eh? Cuando hay un momento de tensión, mi cuerpo, yo os decía antes, la respiración se hace superficial, pero mi cuerpo también genera. Bueno, control de conversaciones tóxicas, muchas veces en la misma pareja lo que hacemos, a veces nos desahogamos y eso está muy bien, pero otras veces parece que nos envenenamos mutuamente, esto ya no está tan bien. Construir un pequeño choco de la calma, donde yo tenga alguna canción que me ayuda a calmarme, una imagen, esto que hacemos todos en el ordenador, ¿no? De esa playa, ese monte, bueno. Y, y con esto ya acabamos, incluso podríamos plantear algún hábito de cuidado en la pareja. Es decir, no solo se trata de que yo esté bien, sino que estemos bien, los adultos, ¿no? También evidentemente los menores, pero compartir cómo nos encontramos y las dificultades relacionadas en la familia que vamos sintiendo, evitar conversaciones tóxicas, lo que os decía antes, donde nos retroalimentamos en nuestra frustración. Desahogarnos y compartir está bien, envenenarnos ya no tanto, ¿no? Elaborar estrategias conjuntas ante dificultades habituales en la relación con los hijos, porque muchas veces los puntos de tensión o los puntos negros ya los tenemos identificados. ¿Cómo vamos a hacer aquí? ¿Por dónde vamos a ir? Generar complicidad y cultura de apoyo y cuidado en la pareja. Cuando tenemos un hijo que pues, a veces es difícil por su complejidad, el riesgo que tenemos es que cada uno hagamos la guerra por nuestra cuenta. Y esto yo creo que es un riesgo. Tenemos que ir a uno. Por lo menos tenemos que consensuar. Y si hace falta negociamos. Pues bueno. Y por último, el sentido del humor. A mí me parece que esto es estupendo. Es verdad que unas personas tienen más que otras, pero el sentido del humor nos va a ayudar a relativizar las cosas, a poner un poquito de distancia, porque yo creo que hay un elemento que es verdad. Las cosas son importantes, pero nosotros somos más que las cosas. Los problemas están ahí, hay que afrontarlos, pero nosotros somos más que. Y esto de poner un poquito de humor nos ayuda a desdramatizar y nos ayuda también incluso a reírnos un poquito de nosotros. Esto en la familia es muy saludable también. Bueno, pues si os parece hasta aquí esta primera parte, no me voy a alargar más y bueno, pues damos paso, Elma, si te parece, a eso es, al foro. Bueno, tú nos conduces. Bueno, pues lo primero, Chemi, yo creo que nos has hecho reflexionar sobre un montón de aspectos. Yo he sacado aquí unos cuantos titulares que me parecen importantes de tu charla, ¿no? Yo creo que el primero de todos que me ha parecido súper interesante es efectivamente que, como tú has dicho, que el conflicto no es bueno ni malo, sino que es un laboratorio, una oportunidad, ¿no?, para mejorar esas competencias en la resolución de conflictos. Y yo creo que es fundamental verlo así, Chemi. Yo ese titular destacaría, pero es que luego también destacaría la importancia de la comunicación, ¿no?, que has comentado, que crea realidad, efectivamente, que si no muchas veces no somos conscientes de ello, ¿no?
fundamental. Poner el foco en nosotros mismos, yo creo que sería otra píldora también importante de esta charla, ¿no? Es decir, no esperar que los demás cambien, a lo mejor tengo yo que empezar un poco a poner esa linterna que nos has enseñado antes sobre mí. Y luego, pues, lo que has comentado al final, que ojalá, ¿no?, tuviéramos ese momento de parar y ser conscientes de todas esas señales que nos va emitiendo nuestro cuerpo de que estamos situándonos en ese cuadrante de tensión, que efectivamente, bueno, pues nos lleva a abordar la realidad de otra manera. Bueno, yo no sé si las familias, yo me he quedado así, con esos titulares que me han parecido Muchas cosas, fundamentales. entonces, muchas cosas. Bueno, Yo no sé si ahora las familias les apetece comentar, preguntar, compartir algún momento, bueno, pues concreto, personal que hayan vivido o que estén viviendo, ¿no? Bueno, familias, animaros, que tenemos aquí a Chemi que podemos exprimirle un poco más, ¿no, Chemi? sí, sí, claro. Muchas veces, de hecho, las cuestiones más interesantes surgen en el diálogo, ¿no? A partir de la vida, que es al final lo que nos trae aquí, ¿no? El día a día y ahí es donde está la complejidad. Bueno, tenemos Sí. una primera pregunta de Cristina que nos dice que cómo adaptarías, ¿no?, los consejos para tratar con hijos o hijas o hermanos o hermanas con discapacidad psíquica. Difícil, ¿eh? Bueno, claro, es complejo, ¿no? Porque evidentemente la discapacidad psíquica es algo que está ahí, evidentemente va a marcar mucho el grado de discapacidad, pero yo creo que todo esto se puede aplicar, ¿no? Es decir, para mí la cuestión de fondo es cómo creamos una cultura del buen trato y del cuidado en la familia. Y entonces esto, aquí hablamos de personas, ¿no? No ponemos el adjetivo, o no ponemos, sino hablamos de personas. Evidentemente, cuando alguien tiene un hijo o un familiar con discapacidad psíquica, pues hay una serie de limitaciones en lo relacional, en lo comunicativo, etcétera, que están ahí. Pero luego hay otra parte que yo creo que es el lenguaje humano, por ejemplo, ¿no? Este lenguaje que nuestro cuerpo habla también. Pero también habla el cuerpo de la otra persona. Bueno, ¿y cómo acompañamos ahí en la enfermedad? Sabiendo que la persona es mucho más que la enfermedad, aunque evidentemente pues a veces hay situaciones de mucha gravedad, ¿no? Bueno, siento que no te puedo, que no puedo concretar mucho, ¿no? Porque claro, la pregunta es amplia, no es general. Pero yo creo que sí que precisamente, ¿no? Yo creo que hay un elemento muy importante y es, yo os hablaba del foco hacia nosotros. Y especialmente cuando estamos en labores de cuidadores, y aquí podríamos hablar de personas con discapacidad, pero podríamos hablar de personas mayores, etcétera, tiene que haber un subrayo especial en el cuidador. ¿Por qué? Porque ahí hay un desgaste. Hay un desgaste especial. Incluso ese desgaste puede llevar a cansancio y puede llevar más a la reactividad. Por lo tanto, yo creo que sí tiene que haber unas claves importantes de autocuidado para mí, porque estoy cuidando a otros para poder cuidar bien, yo me tengo que cuidar. Y esas claves que yo hablaba también de complicidad en la pareja, ¿por qué? Porque estamos también al servicio de una persona que nos necesita especialmente. Entonces, toda esta cultura del diálogo, del cómo hacemos, vamos valorando y también en los niveles de autonomía de la propia persona, yo creo que esto tiene que estar dialogado, ¿no? Me viene a la cabeza un caso que atendí la semana pasada, venían a terapia de pareja y era porque habían tenido en un proceso de adopción tanta complejidad con su hijo que lo que había pasado es que la pareja se había erosionado. Y poquito a poco había sido erosionándose a lo largo de los años y ahora se daban cuenta que estaban realmente mal, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, cuando estamos cuidando,
Evidentemente, el cuidado de otros también es un elemento de aprendizaje para nosotros y de crecimiento como personas, ahí no hay duda, ¿no? Pero también es verdad que hay un desgaste. Entonces, cuidar el apartado personal, pero también cuidar el apartado de pareja. Bueno, pues no sé, un poquito eso te diría. La comunicación, como comentabas, ¿no, Chemi? La comunicación verbal, no verbal y adaptada a las circunstancias. Eso es. Cristina, no sé si te ha podido contestar Chemi o no, con lo que sea nos vuelves a preguntar. Bueno, y luego Diana también decía que el pasaje de la película del partido de baloncesto que le había parecido brutal. Chemi, ¿no? Nuestro foco de atención. Eso es. Creo, a mí me gusta mucho porque me parece tan gráfico, ¿no? Es como que nos desnuda, ¿no? Y yo a veces lo que percibo es que, en general, claro, ¿dónde está nuestra atención? Allí donde está nuestra atención es allí donde está nuestra mente y nuestro corazón. Y muchas veces nuestra atención está tanto en el teléfono móvil, ¿no? Que yo creo que nos tenemos que cuestionar, ¿no? No el uso, sino el abuso. Y entonces ir avanzando hacia dónde está, ¿no? ¿Dónde está mi atención cuando estamos en casa, cuando cenamos? Y tiene que estar en los otros, ¿no? Tiene que estar en la familia, en la pareja, tal, pero también en nosotros. Y evidentemente ahí es donde normalmente pues más nos cuesta, menos entrenados estamos, porque la atención, y esto es una cualidad de la atención, no puede estar en dos sitios a la vez, o está en uno o está en otro. Y entonces de vez en cuando tengo que llevar la linterna de la atención hacia adentro, porque por aquí dentro pasan muchas cosas, ¿no? Es decir, ¿qué hay en nuestra mente cuando nuestros pensamientos, cuando empieza el día y nos levantamos? O cuando volvemos a casa de trabajar, o cuando, ¿no? Entonces, y empezamos a ser conscientes, porque solo puedo gestionar aquello de lo que soy consciente. Claro, si hay tantas cosas que pasan por aquí a nivel inconsciente, eso es porque estamos identificadas. Entonces, tomo un poquito de distancia y ya el autoobservarme me ayuda a captar esa distancia. Y si soy consciente de ello, lo voy a empezar a gestionar. Entonces, bueno, pues por ahí a mí me parece que hay un camino apasionante, ¿no? Si yo pongo la linterna de la atención en mí, por ejemplo, yo os preguntaría, ¿cuáles son vuestras posturas en casa cuando estáis comiendo, cenando o viendo la tele, ¿no? Porque mi postura es mi forma de estar en el aquí, en el ahora, ¿no? Entonces hay posturas más cercanas, menos cercanas, con más contacto, con menos contacto. Eh, Dice mucho de nosotros y de nuestras relaciones, ¿no? Entonces la postura, el cuerpo es una herramienta excelente para generar cercanía en casa, para saber detectar cuando el otro necesita distancia y cuando cercanía, porque evidentemente también hay que respetar, ¿no? Eh, ¿Cómo son mis movimientos en casa? Hay movimientos que son nerviosos y lo que transmiten es nerviosismo, ¿no? Porque fijaros cuánto funcionan las neuronas espejo. En la pregunta anterior, la persona nos decía, bueno, y con personas con alguna dificultad, ¿no? O una discapacidad psíquica, claro, pero las neuronas espejo y muchas veces yo sin querer lo que estoy transmitiendo es un nivel de nerviosismo, y quizá le estoy diciendo, bueno, pero cálmate porque hay que estar calmado, porque y el primero que no está transmitiendo eso soy yo, ¿no? Entonces, si yo me observo, voy a empezar a descubrir esto, porque mi forma de hacer, de ser y de hablar transmite al otro, ¿no? Esto yo os decía, las neuronas espejo, es decir, el otro capta y le llega y de alguna manera le influye. Si yo, mi manera de estar es desde la calma, desde la serenidad, ojo, esto no quiere decir que nuestra casa sea un spa, ¿eh? Claro que va a haber momentos de ebullición, pero si yo soy consciente de esto, lo voy a gestionar de otro modo, ¿no? Entonces creo Diana, que aquí se nos abre un campo de trabajo pues muy bonito que además nos vale para la familia, pero nos vale para cualquier ámbito de nuestra vida. Sí, es verdad. De hecho, Diana te contesta, Chemi, que totalmente de acuerdo. Dice que lo inconsciente nos gestiona a nosotros en muchas ocasiones, ¿no? Eso es, ¿no? Es este canal, esta vía rápida que hablábamos antes, instintiva, y que nos lleva a hacer o a decir cosas que no queríamos hacer, o decir, al menos de ese modo. Bueno, pues por ahí. Bueno, ¿alguna pregunta, comentario más que os animéis a hacer a Chemi? Diana está escribiendo algo más, ¿eh, Chemi? Muy bien. Pero bueno, sí que es cierto que nos quedamos con esa imagen de la linterna, ¿eh? Que nos has puesto ahí. Yo creo que eso nos lo tenemos que llevar, dónde poner el foco, ¿no? Para empezar a ser conscientes.
Eso es, a mí me parece que las metáforas son muy sugerentes porque es lo que se nos queda grabado. Yo aquí, pues, hemos dicho muchas palabras, pero quizá esa imagen de la linterna yo hoy me la llevo puesta, ¿no? Yo Sí, cuando sí. hablo y hago talleres de estos, pues, con chicos jóvenes, yo les... otra metáfora que a mí me gusta es la del joystick. Digo, mira, es que tu atención es como el joystick de la PlayStation. Depende de dónde lo lleves, te enteras o no te enteras, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que para adultos la de la linterna es muy Sí, yo la sugerente. del joystick no me quedo, pero la de la linterna sí, sí me la llevo, Chemi. Yo creo que esa imagen, bueno, pues efectivamente nos puede ayudar, ¿no? Bueno, familias, pues si no hay ninguna pregunta más, pues yo agradecerte, te damos las gracias, Chemi, por haber compartido con nosotros esta tarde, por habernos, bueno, pues ayudado a reflexionar. Yo ya te he comentado que me llevo unos cuantos titulares y la imagen de la linterna, que es importante. Bueno, un momento, Chemi, porque Cristina nos está escribiendo Vale. algo. Ah, nos da las gracias, Chemi, bueno, pues lo que te decía, que yo, bueno, pues darte las gracias y yo creo que, bueno, nos llevamos trabajo para casa, Chemi, nos llevamos trabajo, ¿eh? Muy Bueno, bien, pues pues nada, yo un placer haber compartido este ratito con vosotras, con vosotros, y bueno, pues si he podido ser un poquito sugerente, pues estupendo. sí, 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 a mí me ha encantado escucharte. Bueno, pues dar las gracias a Chemi y también a las familias por haber estado con nosotros. Espero que os haya gustado. Y recordaros que, bueno, nos volvemos a encontrar en 15 días en nuestro próximo webinario, que recibiréis un SMS en el teléfono móvil, así que os animo a inscribiros y a volvernos a encontrar aquí. Pues nada, familias, un abrazo muy fuerte y gracias a todos y gracias de nuevo, Chemi. Hasta la Muy bien, próxima. vale, Agur, hasta la próxima.